Amén, amén. Gracias, hermano David. Hermanos, buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente la palabra. El hermano pastor me delegó para compartirla con ustedes. Como los temas que se han estado viendo son los mandamientos, me delegó ver los últimos 3 mandamientos. Vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que nos apoye, que nos ilumine, que nos instruya, que nos edifique con su palabra y que sea el Espíritu Santo el que hable y no sea mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, primero que nada, porque tus misericordias se han levantado nuevamente con nosotros, como lo hacen todos los días. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que te hemos fallado, porque sabemos que no hemos llegado a la estatura de varón perfecto que necesitamos para estar contigo. Perdónanos, Señor, porque no hacemos tu voluntad como tú lo requieres de nosotros, Padre bendito. Ayúdanos, danos la fuerza, la voluntad, la valentía para hacerlo y poder crecer en el Evangelio, en tu reino, poder merecer ser hijos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar leyendo con la prédica, con la enseñanza, con la palabra. Vamos a empezar con Éxodo 15, que son los últimos 3 mandamientos. Éxodo 15 nos dice: no hurtarás. Es bien conocido y sabido que es una prohibición mundial no hurtar, el no robar, aunque son 2 palabras diferentes, como me explicaba el hermano pastor en la mañana. El fin es el mismo, es a tomar algo que no le corresponde a uno, que ha sido de alguien más, sin derecho, sin merecerlo. El pecado de hurtar nos trae consecuencias de maldición y muerte, no solo para nosotros, sino para toda la familia. Una de las consecuencias de hurtar es también, estando en los campos del Señor, obviamente, es que Dios se aparta de nosotros. Se aparta cuando uno no cumple a lo que uno se ha comprometido con Él. Eso lo podemos ver en Josué 7:11. Josué 7:11 es el pecado de Acán, cuando Josué estaba conquistando Canaán con Israel. Nos dice la palabra de Dios: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto, y el pacto que les ordené, y hasta han tomado las cosas dedicadas a anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto en sus propias cosas. Esto fue un problema que tuvo Israel cuando estaban en el proceso de la conquista de Canaán, tierra que Dios ya les había entregado, pero que ellos, por su desobediencia, más que todo Acán, provocó una derrota en una batalla que tuvo Israel. Nos podemos ir ahí mismo. Dios nos enseña y nos ordena que le sigamos, que hagamos su palabra si queremos ser parte de Él y de su reino. Dios nos exige, y una de las exigencias es hacer su voluntad, y nosotros, con el simple hecho de estar aquí viendo hoy la prédica, o cuando usted la esté viendo, o leyendo la palabra, orando, buscando de Dios, usted ya está comprometiendo con Dios. Usted ya hizo un pacto con Él para poder obedecerle, como lo hizo Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo 24:7. Aquí se lo voy a leer. Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Israel ya se había comprometido, así como nosotros nos hemos comprometido con Dios. Nosotros queremos la salvación, nosotros queremos estar en los caminos de Dios, queremos hacer bien las cosas. Entonces, para eso nos hemos comprometido con Dios, para poder alcanzar su gloria, para poder alcanzarlo a Él. Amén. En Proverbios 9:16 nos da el Señor entendimiento de... Bueno, la Biblia desde sí es un instructivo, de cómo Dios quiere que nos manejemos. Es para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para el beneficio de los que nos rodean,
y para que Dios nos dé a entender qué es lo que quiere para nosotros, por medio del Espíritu Santo y la revelación de la palabra, por supuesto, para que le demos vida. Dice en Proverbios 9:16 que el que hurta es falto de entendimiento. Y el falto de entendimiento, se lo voy a leer para que entienda el contexto. Dice, el que sea simple, que entre aquí. El falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. ¿Qué es un falto de entendimiento? Nosotros nos convertimos en faltos de entendimiento cuando no escudriñamos la palabra, cuando no entendemos la palabra, cuando no preguntamos si tenemos alguna duda, cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no se escudriña. Todas esas cosas nos llevan a ser faltos de entendimiento y por ende nos convierte en seres propicios para el pecado. En este caso estamos hablando del hurto. Hay varias formas de hurto, varias formas en que la Biblia nos muestra todo lo malo que conlleva transgredir este mandamiento. Pero también hay esperanza, hermano. Todos hemos nacido en pecado y sabemos que por nosotros está Jesucristo, abogando por nosotros para perdón de nuestros pecados, lo que le pasó a Zaqueo en Lucas 19:8. Lo podemos ver. Estoy tratando de hacerlo así breve para que no nos agarre el tiempo otra vez, hermanos. Pero ahí está el contexto. Le voy a dejar todos los textos, le voy a dejar la idea, el camino por el cual debe usted estudiar y ampliar su tema. Lucas 19:8. Usted, me imagino, ya conoce la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo llegó a su ciudad, él era un recaudador de impuestos, visto mal delante de todo el pueblo de Israel. Pero después de que Jesús habló con él y comió con él en su casa, él lo entendió. Jesús le explicó lo que está. Me imagino que debe haber sido un regaño, una plática, una advertencia que le hizo, le mostró el camino, le mostró el reino, y Zaqueo lo entendió, más que él ya conocía la ley. Él se arrepintió, él entendió lo que había hecho, la transgresión que había hecho, de él mismo salió retribuirlo. Dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes, de lo que tengo a los pobres. Y si a alguien le he robado, él sabía que había robado, él se estaba haciendo ahí, pero él sabía que había robado. Y él sabía lo que tenía que hacer, lo restituiré al cuarto por uno. Él sabía qué tenía que hacer, porque tiene la instrucción, así como nosotros lo estamos teniendo, y lo hizo. Dio el paso de fe para poder cambiar, para poder reenderezar su camino, y recibió el perdón. Jesús le dijo que ese mismo día había entrado la luz a su casa y a su vida. Podemos regresar a Lucas 7. Vamos a ver lo que le pasó a Acán por haber desobedecido la orden que Dios había dado, de no tomar nada que no fuera dado por Dios. Cuando Josué se dio cuenta, cuando Dios le mostró a Josué lo que había pasado y que Acán había tomado cosas, oro, plata, mantos y todo lo demás que dice ahí, lo que hizo Josué, se lo voy a leer para que lo vea, fue el pago que tuvo que haber dado él por haber hecho eso, desobedecer a Dios. Entonces Josué y con todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata y el manto y la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, porque nos has turbado. ¿Por qué nos has turbado? Dios te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron después de haber sido apedreados. Lo erradicó, de una vez lo erradicó, lo quemó, lo volvió cenizas, lo echó fuera del pueblo. Todos tenemos un Acán dentro, hermanos, todos tenemos desobediencia, todos tenemos ambiciones desordenadas, todos tenemos faltas
Y tenemos también nosotros actuar como actuó José. Tenemos que tomar nuestro Acán y erradicarlo, y todo lo que sea, lo que tenga que ver con eso, todo lo que nosotros mismos sabemos que está mal en nuestras vidas, todo lo que nosotros mismos sabemos que nos hace no crecer en el Evangelio, lo que nos estorba. Nosotros nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras debilidades, y si no las conocemos aún, hay cosas ocultas, pidámosle a Dios que nos las muestre para poder erradicarlas. En Éxodo 20:16 está el 9º mandamiento. Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto, hermanos, es un problema serio en la actualidad. Yo creo que es el que más se demuestra, o el que más consecuencias tiene, porque en el último tiempo se ha dado muchos ataques por medio de esto, de dar falso testimonio, de murmurar, de hablar de otra gente cuando no nos consta a nosotros que así sea. El chisme, la murmuración, todo ese tipo de acciones que nos conllevan, hermano, óigalo bien, a muerte. Bueno, la falta de todos los mandamientos nos llevan a la muerte, pero este no solo nos lleva a la muerte de nosotros, sino que puede llevar a la muerte de un inocente por hablar cosas o decir cosas o murmurar cosas que no nos constan de nadie. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto era considerado una ofensa seria por la posibilidad de que un inocente sea condenado y dado la muerte, y un culpable pues también puede ser vindicado. Este es un problema que se da mucho, sobre todo en las redes sociales actuales, ¿verdad, hermano? Que publica alguien algo y ya vienen los hermanos, o si no comenta, pues le da un like, le está probando lo que le está diciendo. Puede ser del gobierno, puede ser de la congregación, puede ser en cualquier ámbito, hermano. Eso se da mucho ahorita, mucho, y tenemos que tener cuidado y cubrirnos para no participar de este tipo de actos, que lo que provoca es serias consecuencias, y puede ser para gente que pueda ser inocente, ¿verdad? Éxodo 23:1 nos da un ejemplo es una ordenanza que es una ampliación de este mandamiento. Dice: no propagarás falso rumor, no te concentrarás con un impío para ser testigo falso. Este es un peligro, hermano, porque Dios nos lo amplía aquí. Quiere decir que sí quiere que de verdad le tomemos atención. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios para poder vencer todas estas tentaciones, hermano, de hacer mal, de hacer quedar mal a otro, solo por el simple hecho de un chisme, de un rumor. La gente se puede incluso tener placer de hacer un chisme, de oye algo y aunque no le consta, ya quiere contarlo, ya quiere expresarlo, ya quiere hacerlo más grande. Y pues eso es obviamente el enemigo queriéndolo tomar, ¿verdad, hermano? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y no prestarnos a ese tipo de cosas, porque si por nosotros se condena a algún inocente, Dios no nos va a perdonar de ese acto. Dios no va a dar, no nos va a absolver si un inocente muere o es castigado injustamente. Y no se lo estoy diciendo porque a mí se me ocurrió, sino porque yo lo encontré en Éxodo 23:7, ahí mismo adelantito, dice: aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Entonces, nos está advirtiendo, hermano, nos está advirtiendo, y ahorita nos está
encendiendo una lucita, una luz roja para que lo entendamos y que no lo hagamos, hermano, porque sí es algo serio, puede hacer caer a un inocente. Les puedo dar un ejemplo bíblico en Primera de Reyes 21:1. Primera de Reyes 21:1. Vamos a buscarlo para que podamos leerlo juntos y le dé tiempo al hermano Davis encontrarlo también. Primera de Reyes 21:1. Bueno, lo tengo aquí apuntado como 21:1, pero es del 1 al 13. Es una narración, se trata de los pecados de Jezabel. Bueno, le voy a hablar rapidito, me imagino que usted conoce la historia, pero le voy a contar. Se trata de la viña de Nacot. Estaba a la vecindad de la casa del rey Acab, que era el rey Samario, rey de Israel en ese tiempo. Y vino Acab y le dijo a Nabot: dame tu viña para que para que yo la use, porque está a la par de mi casa, y yo te daré una viña mejor, o te pagaré su precio en dinero. Pero Acab se negó. Nabot se negó porque para él, me imagino, le tenía alta estima a la tierra porque había sido la herencia de sus padres, y le dijo: que Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Acab se enojó, se molestó, se fue a su casa, no quiso comer ese día, y lo vio Jezabel y se le acercó y le contó qué es lo que había pasado. Entonces Jezabel le dijo: tú eres el rey de Israel, tú puedes, no eres tú el dueño de todo, entonces no te preocupes, anda a comer y yo te entregaré la viña de Nabot. Y lo que hizo Jezabel fue mandar 2 testigos falsos para usar una ley que estaba puesta por Dios. Ella usó una ley de Dios de no dar falso testimonio, agarró 2 testigos falsos y los mandó al tribunal, me imagino ese tiempo, y hablaron en contra de Nabot, diciendo que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Eran 2 testigos. O sea, Jezabel sabía lo que estaba haciendo, sabía usar la ley en contra de su mismo pueblo, la ley que Dios mismo dejó. El castigo de Nabot fue la muerte. Le quitaron la vida a él y a su familia, porque eso era lo que tienen que hacer. Eso era la ley según la Biblia. Y vino Jezabel después y le dijo a Acab: ya no te preocupes, ve y toma la tierra que ya no tiene dueño. Entonces Acab, contento, a pesar de que sabía todo lo que había pasado, fue, pero vino el profeta Elías y le llamó la atención. Dios le había dicho que se había enojado con él por haber puesto esos falsos testigos. Y ese acto le costó la vida a un justo, a un inocente, y obviamente a toda su familia. O sea, no fue solo un justo, fueron muchos justos. Tomaron todos los vivos de esa casa y los mataron a todos. El castigo de la blasfemia en ese tiempo era la muerte. Lo podemos ver en Levítico 24:16. Ahí está establecido que con blasfemar el nombre de Dios, el que lo hiciera se merecía la muerte. Entonces Jezabel usó eso para poder quitar del camino a Nabot y tomar sus tierras. Podemos leerlo si quiere para que vea que sí es cierto. Levítico 24:16. Aquí lo tengo, hermanos. Vamos a buscarlo rapidito. Bueno, dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo.
cuanto blasfeme el nombre de Dios ha de morir. Eso fue lo que hicieron con Nabot injustamente, porque era con 2 testigos que hubiera pasado eso, que para darle fe de que sí había pasado era suficiente para condenarlo en ese tiempo, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo Jezabel para poder hurtar o tomar algo que no le pertenecía. Por tomar una tierra dio falso testimonio de su prójimo, pero también tuvo su castigo. Lo podemos ver en 2 de Reyes 9:26. Ahí nos narra cómo Dios cuando le habló a Acab por medio de Elías, le dijo todo lo que le iba a pasar, lo maldijo a sus hijos, maldijo a su casa, le dijo que le iba a quitar todo. Cuando Acab se dio cuenta de esto y vio que había cometido ese error, porque aunque no lo había hecho él directamente, lo había permitido, era el rey. Cuando pasó esto, él rasgó sus vestiduras, se arrepintió, ayunó, hizo muchas cosas y Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Pero eso fue Acab. Él dijo, voy a perdonar a Acab por haberse arrepentido, pero todo esto que he dicho que va a pasar, se lo voy a hacer a sus hijos. Imagínense, hermano, imagínense eso. Puede ser que yo alcance misericordia por yo arrepentirme, pero las maldiciones de mis actos pueden alcanzar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y mis futuras generaciones y mis parientes, mis conocidos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque sí es algo serio. Aquí en 2 de Reyes 9:26 nos muestra el castigo para el falso testimonio, que eso fue en este caso para Jezabel. Esto pasó cuando Jehú, que Dios le había entregado a él ser el rey de Israel. Jehú fue el que cumplió la maldición que Dios había puesto sobre Jezabel. Y empezó con haber tomado la tierra de Nabot, por haber tomado la tierra de Nabot, porque en la misma tierra fue donde ella la entregaron. Dice, ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré con este campo, le dijo a Jehú. Declaró el Señor, ahora pues, tómalo y tíralo al campo conforme a la palabra del Señor. Esto de tómalo y tíralo al campo se está refiriendo a Joram, que era el hijo de Jezabel, que en ese tiempo era el que estaba reinando en Israel, junto con Ocosías, que era rey de Judá. No he visto realmente, no me he profundizado mucho, no sé qué relación tiene Ocosías con Joram, o si solo eran amigos o conocidos, o tiene alguna relación sanguínea. Pero esta maldición abarcó hasta los que no eran de su casa, directamente. Porque cuando llegó Jehú con su ejército, desde lejos lo vio, y Joram mandó a dos personas a que preguntaran qué intenciones tenía Jehú, por qué se estaba acercando, y ninguno de los dos regresó, sino que se quedó con Jehú. Entonces él mismo vino con Ocosías y tomó sus carros, su caballo, no sé cómo, sus carros dice la Biblia, y fue hasta él y le preguntó si venía en paz. Y lo que le respondió Jehú fue, ¿cómo va a haber paz? Eso lo podemos ver en el versículo 22. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Le sacó un montón de cosas ahí que para Dios eran abominables. Y bueno, me imagino que todo lo que hizo Jezabel, aparte de esto, fue lo que le costó la erradicación completa de ella y sus generaciones, ¿no? Entonces vino Jehú, mató a Ocosías, mató a Jehú y llegó hasta Jezreel, que se llamaba el lugar donde estaba la viña, y salió Jezabel, y a ella también la mataron en ese mismo rato, en ese mismo instante. Ella la tiraron desde, me imagino, un balcón, y cuando cayó, pues ya fue donde falleció.
Jehú entró, fue a comer, fue a descansar, y pues pensando que al final era hija de rey, les ordenó a sus siervos que la fueran a enterrar. Y cuando regresaron para tomar el cuerpo de Jezabel y enterrarla, solo encontraron sus pies, sus manos y su cráneo, ni siquiera la cabeza entera. Los perros se la habían comido, tal y como Dios lo había dicho que iba a hacer con ella. Entonces, este es un castigo fuerte que recibió esta mujer y sus... Si sigue leyendo, allá adelante se lo dejo para que lo vea, cómo Dios va a seguir obrando en contra de los que son, de los parientes cercanos y los amigos de esta familia, y cómo los fue matando a todos, erradicándolos, para borrar ese pecado. Éxodo 20:17 ya nos habla del último mandamiento. No codiciarás. La codicia, hermano, es otro problema serio. Dios nos conoce tan bien. Dios nos conoce tan bien que sabe de nuestras debilidades y lo que somos capaces de hacer cuando no tenemos instrucción, cuando no tenemos temor a Dios, cuando no le obedecemos, cuando no queremos ser parte de Él. Incluso cuando queremos ser parte de Él, fallamos de unas maneras que uno mismo lo hacen avergonzarse cuando se da cuenta de lo que está haciendo y en contra de quién lo está haciendo, porque es de Dios mismo lo que hacemos cuando no hacemos su voluntad. Es importante, hermanos, que busquemos una relación con Él, una relación personal, íntima con Él, para poder vencer todas estas tentaciones, para poder cumplir con los mandamientos que Él nos ha mandado. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La envidia, hermanos, es algo muy común, incluso entre las mismas familias. Tenemos que ser cuidadosos porque lo que Dios tiene para una persona no la tiene para su hermano, ni para su hermana, ni para su amigo. Es una relación personal, íntima, que Dios sabe qué tiene para cada uno. Cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su relación con Dios, cada uno tiene el propósito por el cual Dios nos ha mandado, es diferente para todos, no es el mismo. Entonces no tenemos que desear la bendición de otros, nosotros tenemos nuestras propias bendiciones, lo que tenemos que hacer es tomarla, lo que tenemos que hacer es buscarla, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para caminar nuestro propio camino en pos de Él. La codicia nos conduce al mal. La codicia es algo fuerte también. Todas las consecuencias y todos estos pecados son fuertes. Y aquí es donde viene que ser cristiano no es fácil, no es mágico y no es de la noche a la mañana que uno obtiene un cambio, que uno tiene una perspectiva diferente. Todo empieza con el querer cambiar uno mismo, todo empieza con el creer en Dios, todo empieza con tener fe en Dios. El hermano pastor, la última vez que nos vimos, me decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías un monte de un lado al otro. Como un granito de mostaza, me dijiste, ¿qué fe podemos tener nosotros? Que no podemos hacer eso con un mísero poquito de fe. Perdón por la palabra mísero, pero me refiero a poquito de miseria, ¿verdad? No de que la fe sea así, sino que la cantidad. La maldad es el fin de la codicia, o es el camino para la codicia, porque cuando usted codicia algo ya está formándose ideas, maquinando cosas en su mente que lo hacen desviarse del camino. La codicia es una contraparte de la justicia. La codicia es una actitud implícita o directamente relacionada con los impíos. Eso lo podemos ver, podemos ampliarlo un poquito más en Proverbios 11:6, que nos dice que la codicia atrapa. Si nos dejamos vencer por la codicia nos va a atrapar. Aquí les voy a dar.
Proverbios 11:6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere esto? Si la justicia de los rectos los librará, dice que los pérfidos serán, por su codicia serán atrapados. Quiere decir que la codicia atrapa, la codicia encarcela. ¿Qué es un pérfido? Yo busqué la palabra pérfido, así a grandes rasgos. Dice que es el que engaña a las personas que han confiado en él. Imagínense, una persona que usted le extiende la mano, una persona que usted le da abrigo en su casa, que usted comparte su mesa con ella, que lo considera su amigo, lo engaña, lo traiciona. Esa es una persona, un pérfido, es un impío, es un injusto, es alguien que no agradece. ¿Por qué? Porque envidia lo que usted pueda tener tal vez. Entonces, eso puede ser un tercero, pero tal vez puede ser usted. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La intención de todo esto no es reprenderlo, ni juzgarlo, ni mucho menos, Dios nos libre de esto, sino que es abrirnos los ojos espirituales para entender lo que Dios tiene para nosotros y de qué Dios quiere que nos alejemos. La codicia no deja dar fruto. Eso lo podemos ver en Proverbios 12:12. Ahí adelantito lo puede encontrar. El impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. Si el justo da fruto, y el justo es lo contrario del codicioso, quiere decir que el impío que codicia el botín de los malos no da fruto, no puede dar fruto, no da fruto espiritualmente hablando. La codicia nos aparta de Dios. Esto lo podemos ver en Isaías 57:17. Le dejo los versos así, hermano, así rápidamente para que los vea, para que los apunte, para que los estudie y que Dios le dé su propia revelación, y por causa del tiempo también. Dice Isaías, nos aparta de Dios. Isaías 57:17. A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé, lo herí, escondí mi rostro, me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Nosotros hacemos nuestro propio camino al apartarnos del camino de Dios, y esto es algo, si nosotros hacemos nuestro propio camino, imagínense a dónde vamos a dar: al Seol, a la muerte, no hay otro lado. Si no es el camino de Dios, no es ese. En Jeremías 8:10, Dios nos dice que nos será quitado todo por codiciosos. Si nosotros tenemos una buena posición, o lo que tengamos, buena, mala, regular, si somos codiciosos, si no quitamos esa actitud de nosotros, perdón, Dios nos va a quitar todo. Jeremías 8:10. Solo voy a leer para que lo vea. Por tanto daré a sus mujeres a otros, sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos participan en el engaño. Practican el engaño, perdón. Usted puede decir, aquí dice profetas y sacerdotes, pero nosotros somos sacerdotes de Dios. Nosotros somos hechos sacerdotes. Entonces, aquí habla de nosotros también. Todo esto tenemos que tomarlo como que es figura para nosotros, hermanos, porque son las mismas bases que Cristo tomó para poder instruirnos. Cristo mismo dijo: yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a ampliarla, vengo a aclararla, vengo a decirles qué realmente es. Porque, por ejemplo, en Mateo 5:28, Él nos dice, Él nos recuerda un mandamiento. Leámoslo, para que, yo creo que sí nos da tiempito todavía. Mateo 5:28. Aquí está. Pero yo digo, bueno, el 27 nos dice: habéis oído que dijo, no cometerás adulterio,
Pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya está cometiendo adulterio con ella en su corazón. Aquí nos dice el Señor que si codiciamos a una mujer, no importa si tiene marido, si tiene novio, si tiene algún compromiso, si está soltera, no. Aquí dice, si mira a una mujer y para codiciarla, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Y el castigo para el adulterio directamente es la muerte. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado para poder vencer todas estas cosas, para no llegar a ser maldecidos, hermanos, sino que nosotros busquemos la bendición de Dios, busquemos ser bendecidos, busquemos ser glorificados, ser perfeccionados, alcanzar la estatura que necesitamos. El castigo directo del adulterio es la muerte. Lo podemos ver en Levítico 20:10, lo podemos leer para que vea que lo que estoy diciendo es cierto. Para nosotros tal vez no nos van a apedrear, o tal vez sí, depende de con quién se esté metiendo o quién esté viendo. Pero aquí se refiere a la muerte espiritual. Los caminos que al hombre le parecen rectos, para Dios no lo son, y todos conducen a la muerte. Levítico 11, ya se lo había dicho, perdón. Gracias. 11:10. Si el hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa el adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Aquí está, para que vea que sí es cierto, que sí lo basé en la Biblia, para que entienda que debemos cambiar, hermanos, que debemos retomar el camino correcto, pedirle a Dios, primero que nada, pedirle perdón. El segundo paso es recobrar el camino, acercarnos a Él. Busquemos el camino de Dios, busquemos enderezar nuestras sendas, busquemos pasar la puerta estrecha, angosta. Y con angosto se refiere a todo eso, porque la puerta se hace angosta con cada cosa que vemos aquí. Entendemos que todo esto es difícil, es duro, pero tenemos la potestad, la voluntad y el poder por medio de Jesucristo de vencer. Lo podemos hacer, hermanos. El trato con Dios es personal, como ya lo había mencionado, es íntimo, es individual. Y si nosotros no queremos cambiar, vamos a tener el trato generacional. ¿A qué me refiero con esto? Que si no buscamos romper con las contaminaciones del pasado, con las maldiciones generacionales que vienen de nuestros ancestros, vamos a tener el trato que tuvieron los hijos de Jezabel, los hijos de Acab. Aunque podamos alcanzar ciertos privilegios viviendo en el periodo de la gracia que estamos ahorita, en el tiempo de la gracia de Dios, que no vemos directamente una vida dura como nos lo merecemos. El fin nuestro es muerte si no nos acercamos a Dios, si no nos arrepentimos. Si no tenemos ¿cómo vamos a vencer las maldiciones generacionales? Buscando a Dios, buscando una relación personal, íntima con Dios, haciendo su voluntad, siguiendo sus mandamientos. Si no entendemos algo, ver la Biblia, buscar en ella, pedirle a Dios el Espíritu Santo discernimiento, revelación de la palabra, y que, hermano, lo va a entender, lo va a ver poco a poco. Yo lo sé, es poco a poco, porque yo le puedo hablar en experiencia propia de que la Biblia se expande infinitamente, pero es un apoyo oportuno para el momento que uno está viviendo. Increíble, pero para las necesidades que uno está viviendo, uno encuentra respuestas en la palabra. Si uno tiene fe y uno confía en Dios, las va a encontrar, y Dios se lo va a mostrar por medio de su palabra. Si no sabe cómo hacerlo, si no entiende cómo hacerlo, pregúntele al pastor. El pastor con mucho gusto le va a ayudar, le va a apoyar, le va a decir: empiece por tal versículo, empiece por tal libro, váyase a tal parte. Y eso, si usted empieza a buscar en la Biblia, se le va a expandir el panorama, hermano, se lo prometo, porque a mí me pasó. Gloria a Dios, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por eso, porque he entendido muchas cosas.
La única forma de vencer y reprender las maldiciones generacionales nuestras es buscando con Dios una experiencia personal, única, individual e íntima con Dios. Para poder, en un resumen, le puedo mostrar las bendiciones que trae el ser obediente a Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 28. Todo el capítulo 28 nos habla de eso. Nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Del versículo 1 al 13 nos manda todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros si cumplimos sus estatutos, sus mandamientos. Si lo llevamos al pie de la letra, Él aquí nos narra cómo nos va a bendecir. El primero de todo dice, nos pondrá en alto sobre todas las naciones, nos pondrá por cabeza y no por cola. Mira, hermanos, son unas bendiciones gloriosas, pero si usted es desobediente y si no quiere hacer caso, si usted que conoce ya algo de la palabra de Dios, que usted ya le han hablado y aún así no hace caso, se va a exponer a las maldiciones que Dios mismo trae para el que no le hace caso, para el que le desobedece. Desde el 16, versículo 16 al 68, nos narra todas las maldiciones que vienen para nosotros y nuestras generaciones. Tenemos que tener cuidado con eso para poder romper primero con las maldiciones generacionales que traemos desde saber qué tiempo hasta acá y no dejarle más maldiciones a nuestras descendencias, a nuestros hijos, nuestros nietos, a todos los que vienen después de nosotros, porque aquí está escrito todo lo que puede pasar. Léalo, se lo dejo de tarea para que lo entienda, para que lo comprenda y espero en Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que le haya implantado una semilla en su corazón. Amén. Para que pueda ser instruido y edificado en el reino, para que vea qué es lo que Dios quiere para su vida, para que vea los beneficios que le va a traer buscar a Dios y ser salvo, que es el fin que todos hallamos, que todos buscamos, ser hallados irreprensibles el día de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo bendigo, declaro para su vida victoria desde ya y le deseo que de todo corazón que escudriñe la palabra y la entienda, que Dios le revele por medio de la palabra todo lo que Él quiere para usted y para su vida. Gracias, hermanos, por habernos escuchado, por haber tomado el tiempo de escuchar esta breve instrucción. Espero que les haya servido y en el nombre de Cristo Jesús le deseo una feliz noche, que descanse y Dios le bendiga.